Buenos días, ¿cómo estás? Qué alegría volver a encontrarnos este domingo para leer y reflexionar en la palabra de Dios. Quiero invitarte a leer el Salmo 18, los primeros 3 versículos que dicen: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En este Salmo de David presenta un Dios libertador, y es una imagen que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento. Un Dios que escucha el clamor de su pueblo y desciende para librarlo. Lo encontramos en el libro del Éxodo, cuando Moisés interviene por mandato de Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Más adelante lo encontramos cuando el pueblo de Israel ya está instalado en Canaán, luchando contra sus enemigos, contra los filisteos, contra los amalecitas. Cada vez que los enemigos del pueblo de Israel oprimían, Dios se manifestaba trayendo liberación y librando a su pueblo de la opresión y de la esclavitud. También cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo y está en Babilonia y en Asiria, Dios obra para traer libertad y restaurar a su pueblo. La imagen de un Dios libertador atraviesa todo el Antiguo Testamento con una palabra de esperanza y de seguridad para su pueblo. Todas las promesas del Antiguo Testamento, las profecías acerca del Mesías, apuntan a Jesús como nuestro gran libertador. Cuando Jesús nace en Belén, es el cumplimiento de aquellas palabras que hacía referencia al Mesías que vendría para traer libertad a su pueblo. Y en esa ocasión estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Y la esperanza del pueblo judío era que este Mesías, este Jesús, los librara de la opresión del Imperio Romano. Cuando Jesús muere en la cruz, causa mucha desilusión, mucha decepción. Sus discípulos se entristecen porque ellos esperaban la liberación del pueblo de Israel. Y en cambio, solo podían ver a un Mesías crucificado. Aquellos 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús dicen: nosotros esperábamos que este hombre nos librara, pero ahora ya está muerto hace 3 días. La pregunta es, si Jesús realmente era el Mesías, ¿por qué no obró en liberación de su pueblo? ¿Por qué no hubo libertad para el pueblo de Israel? Sin duda Dios tenía poder para transformar las circunstancias, para cambiar la realidad, para liberar al pueblo de Israel de la opresión del Imperio Romano. Pero su objetivo, su deseo, era otro. Jesús muere en la cruz para librar a todos sus hijos de la opresión espiritual, para librar nuestro espíritu, nuestra alma, de toda esclavitud. Todos nosotros, con mucha facilidad, encontramos las causas de nuestros problemas afuera. Somos rápidos para encontrar los culpables de nuestra situación en otros que no seamos nosotros. Cuando Dios se presenta en el jardín del Edén y habla con Adán, Adán contesta: la mujer que me diste, echándole la culpa a la mujer y en todo caso a Dios por habérsela dado, pero no reconocía su propia decisión, su responsabilidad. Cuando Dios confronta a la mujer dice: la serpiente me engañó. Y este es un patrón que se repite en nuestras vidas todo el tiempo. Siempre estamos encontrando la razón de nuestros problemas en algo que sea ajeno a nosotros. Tenemos problemas con los vecinos porque los vecinos son malos. Nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro jefe, nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, el presidente o el presidente que estuvo antes, o una conspiración de los Estados Unidos para afectar nuestra economía. Siempre hay un agente externo que es la razón y causa de todos nuestros problemas. Cuando nosotros proyectamos la causa de nuestros problemas en otros, en las circunstancias externas, no podemos reconocer y aceptar la esclavitud y la opresión de nuestro espíritu. No podemos reconocer nuestra propia condición y la necesidad que tenemos de que Dios haga una obra en nuestro interior. Si usted está mal internamente, si su corazón está mal, si su espíritu está enfermo, las situaciones que lo rodean siempre van a ser conflictivas. Y no siempre es culpa de los demás, aunque a veces compartimos la responsabilidad de las decisiones de otros.
pero muchas veces somos nosotros mismos los que generamos esas situaciones y echamos la culpa a los demás sin poder terminar de resolver esto. Somos esclavos, muchas veces somos oprimidos por nuestras propias miserias internas. ¿Qué significa ser esclavos? Significa que no podemos tomar decisiones con libertad. Cuando hay esclavitud en nuestro espíritu, no podemos hacer lo que queremos. No podemos ir a donde queremos. No podemos amar como deseamos. No podemos decir todo lo que pensamos. No podemos sentir con libertad. No podemos pensar con libertad. Cuando hay opresión en nuestro espíritu, eso afecta todo nuestro ser. Termina generando enfermedad. No podemos comer, no podemos dormir, no podemos vivir con plenitud, porque hay algo en nuestro interior que está oprimiendo, que está molestando, que está enfermando, que está robando nuestra libertad de acción y nos va limitando nuestras decisiones y nos va condicionando en nuestra vida. Muchas veces convivimos con estas situaciones todo el tiempo y no las podemos reconocer. Más bien buscamos agentes externos a quien culpar de todas las cosas que nos están pasando. La esclavitud de nuestro espíritu termina robándonos el gozo, nos quita la paz, no nos deja reír, no nos deja disfrutar, nos deja en soledad, nos deja en tristeza, va apagando nuestro espíritu hasta que perdemos toda esperanza. ¿Cuáles son las cosas que traen esclavitud a nuestro espíritu? ¿Qué es lo que oprime nuestra alma? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos van hundiendo en nuestra propia miseria y no nos dejan disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo? Hay muchas, pero quisiera mencionar algunas en esta mañana y desafiarte a que examines tu corazón, tu espíritu, tu alma y reconozcas si alguna de estas cosas están trayendo opresión y esclavitud en el interior, en tu espíritu. El miedo es algo que nos limita. Es algo que se instala, es un pensamiento que toma posesión de nuestra vida y no nos deja actuar con libertad. El miedo al futuro nos produce ansiedad, preocupación y a veces hasta nos lleva al estrés. El miedo nos puede producir pánico, nos paraliza, no nos deja movernos con libertad porque es algo que domina nuestras decisiones. También la vergüenza es un factor muy sutil, pero que a veces va condicionando nuestra forma de ver las cosas. Tenemos vergüenza de nosotros mismos, porque no nos aceptamos, porque no nos reconocemos, porque no hemos sido apreciados quizás por aquellas personas que fueron significativas para nosotros. Y como nos vemos menos, como nos sentimos poca cosa, no queremos salir, no queremos relacionarnos, no queremos exponernos. La vergüenza trae esclavitud a nuestra vida. Otro factor que suele traer mucha opresión a nuestro espíritu es la culpa. Muchas veces nos equivocamos y Dios lo sabe, pero la culpa es algo que se mantiene más allá del error. Es un sentimiento de autocondenación que nos recuerda constantemente que en algún momento hicimos algo mal y volvemos al mismo sentimiento de dolor, de pérdida, de fracaso. Parece que la culpa hace más daño que el mismo error. La culpa va condicionando nuestra forma de ser. Cuando nos equivocamos con alguien, a veces pedimos perdón, pero la culpa sigue hollando nuestros pensamientos, al punto de que perdemos esa relación, no porque no hayamos pedido perdón, sino porque no podemos librarnos de la culpa. Y a veces vamos perdiendo relaciones con amigos, con conocidos, con familiares, con seres queridos, porque sentimos culpa por cosas que pasaron. La culpa es una forma de esclavitud para nuestro espíritu. El rencor y el resentimiento, la falta de perdón, cuando recordamos y traemos a nuestra memoria aquellas cosas que nos hicieron daño, aquellas personas que nos mintieron, que nos defraudaron, que nos engañaron. Esto va trayendo a nuestro corazón opresión y esclavitud, y no podemos movernos con libertad, expresarnos con libertad. Hay lugares a los que no podemos ir y personas a las que no podemos ver, porque guardamos en nuestro corazón resentimiento y rencor, y no podemos librarnos de ese sentimiento. El rencor y el resentimiento producen apatía, distanciamiento, y muchas veces nos dejan en soledad, porque no podemos reconocer nuestra necesidad de perdonar, de reconciliar y de restaurar aquellas relaciones que se perdieron, que se rompieron por algún error, por algún malentendido o por algún daño. También el orgullo es una forma de esclavitud.
Muchas veces el orgullo es la respuesta natural que tenemos a nuestra propia debilidad. Es un sentimiento de autosuficiencia que trata de protegernos de aquello que puede hacernos daño. Nos hacemos ver más fuertes, que somos más de lo que realmente somos, que sabemos más de lo que realmente sabemos, que estamos por encima de los demás. Esto también va condicionando nuestra forma de relacionarnos con los demás, va condicionando nuestros sentimientos y muchas veces produce daño no solamente a nosotros, sino también a los demás. Todas estas cosas son cosas que guardamos en nuestro interior, que nos hacen daño, que afectan nuestras circunstancias, que condicionan nuestra vida y muchas veces en vez de reconocerlas y de aceptarlas y de solucionarlas, buscamos culpables afuera. El otro tiene la culpa de lo que a mí me pasa. El otro fue el que inició el conflicto. El otro es el que me trata mal. El otro es el que no hace las cosas como yo creo que se deben hacer. Y muchas veces la raíz, la causa de estos problemas están en nuestro interior. Estas cosas producen en nuestra vida caos, producen confusión, producen enfermedad. Estas cosas nos van dejando solos, nos van lastimando. Muchas veces oramos para que Dios resuelva nuestros problemas, para que Dios cambie las cosas en nuestro trabajo, para que Dios transforme nuestra familia, para que Dios nos ayude en nuestra situación económica. Nuestra oración debe ser que Dios transforme nuestro espíritu, que Dios transforme nuestro ser, que Dios sane nuestras heridas y que Dios nos libere completamente de todas estas cosas que van trayendo esclavitud, opresión, tristeza y enfermedad a nuestro espíritu. Debemos reconocer nuestra necesidad de ser liberados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, refiriéndose a la muerte de Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado fue destruido en la cruz de Cristo, a fin de que no sigamos siendo esclavos del pecado. Jesús murió en la cruz para librarnos del pecado. El proyecto de salvación de Jesús no era librar al pueblo de Israel de la opresión del Imperio Romano, sino librarnos a cada uno de nosotros, sus hijos, de la esclavitud del pecado, darnos plena libertad, darnos plena vida y ser realmente verdaderos hijos de Dios. Debemos preguntarnos en esta mañana si somos realmente libres, si tenemos libertad para sentir, para pensar y para actuar, o si hay en nuestro interior ansiedad, rencor, miedo, resentimiento, orgullo, o estas cosas que van poniendo límites al obrar de Dios en nuestra vida. ¿Podemos dar y compartir con generosidad, con libertad? ¿Podemos amar a todos sin que ningún pensamiento ponga límites en nuestro amor hacia los demás? ¿Podemos abrir nuestro corazón y nuestra conciencia sin miedo a que la culpa o la acusación traigan reproches a nuestra vida? ¿Somos realmente libres? En esta mañana tenemos que ponernos delante de la presencia de Dios, a la luz de su majestad y de su santidad, y reconocer que si en nuestra vida hay esclavitud, Jesús vino al mundo para librarnos de todo pecado y de las consecuencias del pecado. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios le dice a su pueblo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa de Dios es que si reconocemos nuestra necesidad de que Él obre libertad en nuestro espíritu, y oramos y nos humillamos y clamamos a Él, Él oirá, nos perdonará y sanará nuestra tierra, sanará nuestro espíritu, sanará nuestra alma, también sanará nuestro cuerpo y nuestras relaciones y nuestro trabajo y nuestro país. Aquellas cosas que vemos que están mal comienzan a transformarse cuando nuestro espíritu es liberado por la obra de Cristo Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino para librarnos y Él ya lo hizo. Cuando Él muere en la cruz, vence al enemigo, vence el pecado, destruye a la muerte y nos hace libres. La sangre preciosa de Cristo Jesús fue derramada para que nosotros seamos completamente libres del pecado. Es necesario, es importante que en esta mañana podamos venir delante de su presencia y orar y clamar para que Dios traiga libertad a nuestro espíritu, que quite todo temor, todo rencor, todo resentimiento, cosas que están trayendo tristeza y enfermedad a nuestras vidas. La transformación de nuestra vida comienza desde nuestro interior, desde nuestro corazón. En Ezequiel, Dios promete a través del profeta que va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y es una promesa que se hace realidad cuando nosotros abrimos nuestra vida a Dios y le permitimos al Espíritu Santo transformar todo nuestro ser. Quiero invitarte en esta mañana a que mires hacia adentro. Hay un montón de problemas alrededor nuestro. Hay un montón de situaciones difíciles en el trabajo, en la economía, en la familia, en la salud. Un montón de cosas que nos acosan desde afuera. Pero en esta mañana quiero invitarte a que mires hacia adentro, hacia tu espíritu, que reflexiones sobre tus sentimientos, sobre cómo está tu alma delante de Dios y clames para que el Espíritu Santo comience una transformación que traiga libertad a tu espíritu. Dios ya lo hizo. Jesús ya venció. Él se levantó victorioso de la muerte y comparte su victoria con nosotros. Es tiempo de libertad, es tiempo de esperanza, es tiempo de victoria, es tiempo de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Debemos librarnos de las cadenas, cortar toda atadura, desatar todo yugo, para que la presencia de Dios se manifieste de manera completa y perfecta en nuestras vidas. Dejemos de buscar culpables y vengamos y humillémonos delante de la presencia de Dios, para que realmente su Espíritu transforme nuestro ser. No deje pasar este día sin tener esta preciosa experiencia de ser liberado por la presencia de Dios. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana y seguramente las promesas de Dios serán realidad en tu vida.